Hola, yo soy Kaira Malaver, creadora del proyecto Cámala. Hoy me encuentro desde el Parque Nacional, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, y tengo el placer de contar con dos personas, con dos escritoras sumamente talentosas, y hoy quiero compartir con ellas lo que es mi profe, Mónica Lucía y Constanza Martínez. Hoy van a conversar sobre lo que es sanación emocional a través de las artes. Así que yo quiero que primero que todo conversen un poquito de lo que hacen y de su trabajo de cada una de ustedes. Bueno, pues mi nombre es Constanza Martínez. Yo soy escritora de literatura infantil y juvenil y poetisa, y ahorita pues estoy trabajando en un programa de formación artística que se llama CREA, y tenemos con Mónica, que es mi compañera hace muchos años de profesional y de muchas cosas, un proyecto que se llama Artesano. Y Artesano es una forma de trabajar con niños y niñas en estados de vulnerabilidad para que a través de las artes puedan hacer catarsis de sus emociones y poder hacer empoderamiento y poder tomar buenas decisiones para su vida. Bueno, yo soy Mónica Lucía Suárez Beltrán, escritora, formadora de docentes y trabajo en los talleres locales de escritura en IDARTES también. Pero bueno, desde mucho antes hemos estado con Constanza preocupadas pues por los niños de nuestro país, particularmente en sus estados emocionales, en sus dolores, y estuvimos planteando un proyecto con el cual Constanza ya venía gestando desde hace mucho tiempo, pero lo hicimos realidad en Madrid, Cundinamarca en principio, un proyecto en el cual estaban integradas varias artes como la danza, las artes plásticas, la música y la literatura, pero transformándose todas ellas en sanación emocional a través de las artes: arteterapia, danzaterapia, musicoterapia y biblioterapia. Trabajamos durante año y medio en este proyecto piloto, nos fue muy grato los resultados. Además teníamos un grupo interdisciplinario fuerte, porque también teníamos un experto en ciudadanía y paz, una psicóloga, una fisioterapeuta y terapeuta ocupacional, y además contábamos con asesoría de otros expertos como una psiquiatra, y contábamos con todo el apoyo del Hospital de Santa Matilde de allá de Madrid, Cundinamarca. O sea que era un equipo bastante completo, fortalecido para este trabajo que iban a llevar a cabo. Exactamente. Me gustaría que me contaran cómo fue ese proceso, cómo fue desde que llegaron, desde el inicio, y cómo fue poco a poco la evolución de cada uno de esos niños que tuvieron la oportunidad de pertenecer a ese proyecto. Bueno, empezamos con la fundación a pensar la manera de cómo evitar los embarazos adolescentes y como el maltrato intrafamiliar, y pues como promover la toma de buenas decisiones, porque el hospital tenía muchas remisiones de niños menores de 16 años, niños y niñas con problemas varios, entre ellos el embarazo adolescente en las niñas y el maltrato intrafamiliar en los niños y niñas. Entonces ellos querían reducir ese índice de maltrato y de secuelas, y pensaron que la mejor forma era hacer la prevención de esas conductas, y pues a través de qué, pues a través de algo que llamara la atención a los niños y a las niñas, en este caso a las artes, con las artes. Entonces con un primer grupo, digamos, de trabajo, estaban las psicólogas, varias psicólogas, terapeutas, estaba Mónica, estaba yo, armamos un proyecto que empezaba a trabajar 3 fases. La primera era cómo analizar el entorno social de los niños, o sea, la escuela, el municipio, etcétera. Después cómo analizar la familia, y al final cómo analizarse a sí mismo. Y a través de, digamos, ejercicios de creación pensados para permitir ese diálogo con el artista que estuviera a cargo de este grupo. Y fue muy lindo porque empezamos con los niños cuando estaban en 4º de primaria, y luego el paso a 5º de primaria, que ya pasaban a ser preadolescentes, ya casi adolescentes. Entonces vimos ese crecimiento, pero además lo que hacíamos era a manera de talleres. Entonces íbamos por ellos al colegio, los traíamos a un parque, a un lugar donde había árboles como donde podrían estar un poco más libres,
fuera del contexto escolar de las aulas, y trabajábamos con ellos entonces diferentes talleres que además los cruzábamos. Entonces a veces ellos veían música, otros días veían arte, otros días veían literatura, en un mismo día veían todos los talleres, y aparte pues estábamos todo el tiempo pendientes de qué ocurría con cada uno. Entonces se les hizo diagnóstico individualizado, estuvimos en ese seguimiento. Particularmente nos fue bien, hubo casos muy complejos, pero digamos que el arte, o sea, ahí corroboramos casi que la tesis de Constanza acerca de lo que puede hacer en transformación del ser humano el arte, y más en los niños, y además convencimos un poco a la fundación de que la prevención es por ahí. Yo quiero que profundicen un poquito más en esto, de cómo el arte, porque a veces se cree que a través de lo estricto, de los métodos complicados, es que se puede lograr crear un hábito, crear una prevención, crear un cambio. Y se ha comprobado que a través de métodos más sencillos, más sutiles, más del ser, es que se puede lograr una transformación. Yo quiero que profundicen un poquito más en cómo es eso, cómo aplicaron ustedes esas artes para llegar a esos niños y lograr un cambio, una transformación en cada uno. Bueno, lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la escuela. En la escuela San José era una escuela muy pequeña, donde los niños no tenían la posibilidad de salir a un patio a poder moverse, o sea, era demasiado pequeño el colegio, y los alrededores eran peligrosos. Entonces un niño, la última vez que sacaron a los niños del colegio, los atropellaron a uno. Entonces digamos que las circunstancias en cuanto al espacio son muy reducidas. Lo segundo que descubrimos es que a raíz de eso que pasaba con el espacio, los niños tenían un desarrollo motriz atrasado con respecto a su edad, porque claro, como no podían moverse, no tenían el desarrollo necesario para poder andar y pues desplazarse. Ahora, tenían unos procesos de pensamiento muy difíciles, procesos de formación en escritura complicados, justamente porque pues el desarrollo motriz es importante para la motricidad fina. Y esto no lo tenían muy contemplado a los docentes. Entonces, ellas no asociaban que la falta de espacio y de movimiento estaba asociada a los procesos lentos de aprendizaje. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Abrimos un espacio distinto, hicimos un esfuerzo muy grande porque fuera el parque y no la escuela, porque en la escuela era volver a repetir el mismo problema, y pues eso al comienzo los niños se desbordaban, salían corriendo, pues era una locura. Lo otro era tener libertad. Exacto. Y lo otro que hablábamos es que el proyecto está basado en la idea, digamos, de que el maestro o el artista no es un dictador, no es alguien que impone unas reglas, una disciplina, sino que es un guía. Y en ese sentido hay una conversación con los niños, y esa conversación genera unos acuerdos grupales, genera una sinergia, que es lo que nosotros queríamos lograr, y esa sinergia es la que hace posible el trabajo terapéutico que tiene el arte. Claro, tiene que haber una confianza. Exacto, tiene una construcción que haber, de tejido. Claro, es eso. Lo que me llama también la atención es cómo lograron que los padres, incluso los docentes, permitieran que ustedes se llevaran a los niños del colegio a un parque. Sí, eso fue muy difícil. Eso fue un apoyo muy grande del rector del colegio. Sí. Él nos dio la confianza total. Durante el primer y segundo semestre venían las profesoras con nosotros, y mientras ellas estaban en taller, mientras los niños estaban en taller, nosotras le hacíamos formación a los docentes para que no intervinieran en los talleres. Adicionalmente a esto hicimos talleres con padres de familia. Entonces se citaban en grandes jornadas pedagógicas todos los papás de esos grados, porque eran 4 grados, ¿no? 4 cuartos, 4 quintos, y les hacíamos talleres de familia, talleres también de valores, talleres para que ellos fueran reflexionando con nosotros. Hubo casos bellísimos de niños que llegaron y no hablaban, niños que le tenían pavor a la gente misma, que llegaban muy maltratados incluso físicamente, y ir viendo cómo luego se volvían los protagonistas de nuestras clases. ¿Te acuerdas de esta chica que se volvió la que se presentó adelante y guiaba a todos bailando? Y la satisfacción para ustedes. Y era una niña que en el colegio no brillaba, lo contrario. O sea, todo el mundo, nadie apostaba por ella, porque era una niña que tenía muchos problemas emocionales, que le costaba mucho asimilar y procesar emociones difíciles, que era maltratada, o sea, tenía un cuadro clínico bastante complejo. Y con nosotros logró poder ser ella misma y poder soltar esas emociones y cambiar un poco la postura frente a la vida. Y se dio cuenta que podía hacer algo bien, claro. Que esa era otra cosa. Había niños con una autoestima muy bajita,
a los cuales sus mismos papás y los profesores no los dejaban hablar, decir lo que realmente sentían. Entonces los niños, pues digamos que funcionaban políticamente correctos. O sea, respondían lo que el otro quería escuchar. Al comienzo no creían que fuera tan amable el trato. Nos miraban como en qué momento usted me va a gritar. Y nosotros pues el grito nunca fue aceptado. Cuando había problemas con algunos de ellos, por ejemplo, con Alexander, tenemos un chiquitín. Ay, Alexis. Alexis. Lo sacábamos a hablar. Y él me decía, profe, no me va a castigar. Yo decía, no, quiero conversar contigo. ¿Cómo así? ¿Conversar qué es? Sí. Entonces era porque como yo tenía el papel de ser la prefecta de disciplina supuestamente, entonces si había un niño problemático, pues yo tenía que hablar con él. Entonces Sí. él estaba aterrado de porque yo no lo castigaba, no lo gritaba, no lo regañaba. Yo le decía, es que quiero saber por qué te portas así, o sea, tengo una pregunta para hacerte. Y el trabajo a partir de preguntas con los niños fue mucho más efectivo que el grito, el pare, no te salgas, no respires, no. Era, ¿por qué crees tú que te estás portando de esta manera? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sientes acá? ¿Qué sientes acá? Entonces, al mirar el cuerpo, al hacer la reflexión de por qué yo me estoy portando así, el niño entraba más en razón que si yo le hubiera pegado un grito y le hubiera mandado pues, a la clase regañado. Claro. Y ellos, la producción artística fue grande. Muy linda. Hicieron en artes plásticas cosas bellísimas, además porque contamos con un grupo de Muy profesionales, bueno. Kaira, todos son expertos en su área, o sea, artista plástico, bailarina, profesional, músico, cantante. ¿cierto? Y lo que hacíamos era que ellos todos tienen experiencia como formación con niños, formación en este tipo de cosas, entonces no era solamente hacer el taller por hacer, Claro. La Había idea la era pasión que- incluida. no, y la idea era que hicieran productos lindos también, que hicieran productos artísticos, que escribieran cosas, que pintaran cosas, hicieron coreografías bellísimas, entonces se sentían artistas, Claro. Además nuestro rol no es el del profe en la escuela, que es, pues, es muy respetable No es porque una así les cátedra, toca, claro. y no era el profe que evalúa, sino el artista que siente que también el otro es artista. Entonces yo no era la profe que enseñaba literatura, sino la que leía a los escritores que escribían, que eran chiquitos, pero Que le eran dieron un espacio para ellos ser, Exacto. para ellos poderse desenvolver, para poder ellos expresarse. Exactamente, esa era Como la el idea. caso de que ustedes pudieron notar, de que ni siquiera dejaban que conversaran, que hablaran, que no sabían qué era eso. A mí también me gusta bastante este tema, porque, bueno, también he venido preparándome y cómo las emociones pueden afectar tanto Y en tu bloquear a una evolución, persona en por tu completo. crecimiento. Claro. Y cómo este tipo de actividades, y sobre todo el arte, que yo creo que es maravilloso desde cualquier punto de vista que se toque, que se maneje, cómo ver un crecimiento y más en los niños. Porque si empezamos a atacar, bueno, que esa palabra es fea, ¿no? Es un poco así, pero realmente así, es un ataque. ese proceso de empezar a formarlos, a crearlo, pero desde la libertad, desde la expresión de sí mismo, de reconocerse, de aceptarse, de ser ellos. Yo creo que si tuviéramos un poquito más de eso en todas las escuelas, en todas las formaciones, ni siquiera, empezando desde el kinder hasta incluso ya adultos, porque muchos de los problemas y conflictos que hay en la sociedad vienen de allí, por una emoción, por un trauma, y muchas veces eso no es tocado, eso no es... ¿Por qué? Porque hay también muchos prejuicios, No, y mucho miedo parte de los docentes de perder el control, que era lo que le hablábamos a las docentes, les decíamos, mira, es que el tema no es que perder el control no es malo, porque en la vida a veces hay cosas incontrolables, la muerte no se puede controlar, la enfermedad no se puede controlar, las cosas que suceden no se pueden controlar. Lo que sí puede uno es reaccionar con preguntas frente a qué puedo yo hacer para resolverlo, que es el tema de las preguntas es fundamental en este caso. Sí, las preguntas nosotros lo manejamos mucho en el coaching, porque incluso es eso. Es a través de preguntas, de una conversación, tú puedas llegar a la solución sin que decir, hacer un mandato, no tienes que hacer esto, sino es un proceso de acompañamiento. Y nos pasó algo muy lindo, por ejemplo, al inicio socorrían a ese parque y desbarataban lo que encontraban. O sea, Hasta los y pobres nosotros, patos, pero no corrían. sé, los patos, había patos y esto corrían detrás de Los los patos corrían huyendo a los niños. Era una Bueno, locura. pasó y pasaron como 3 meses y ni siquiera era como, no se muevan así, nada. Y de repente empezamos a tomar videos de la diferencia porque empezamos a hablar del cuidado de sí mismo, del cuidado del otro, el cuidado del espacio, el Que el cuidado pato de los merecía seres, respeto. el pato, hicimos ejercicios El con los árbol. patos. Y
de repente el parque parecía, nosotros éramos, ¿estos son ellos? ¿Sí? Iban en turnos, en la rueda, venga, ahora me toca a mí, no sé qué, y todo en silencio ahí. Pero ¿esto qué fue? Este es mi grupo. Sí, y entonces sí nos fuimos dando cuenta y esa fue la manera de valorar el proceso, de hacer los informes, de mirar en qué íbamos bien, en qué de pronto teníamos que seguir trabajando. Por ejemplo, un tema que es muy difícil de trabajar es la parte de lo corporal para las niñas, en ciertos estratos, en ciertas edades, sus hormonas, todo. Entonces cuando empezaron ya en quinto a cambiar las hormonas, que ya iban a pasar para sexto, que ya ahí nos tocó acudir a expertos porque decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tocó el módulo, el del yo, ajustar la sexualidad. Porque las niñas y los niños estaban con muchas preguntas y la psicóloga tuvo bastante oficio en ese momento. Claro, porque empiezan los romances y los noviazgos, se escondían a darse besitos. Entonces, bueno, ahí toca empezar a hablar de ello sin ponerle ni tabúes, ni prejuicios, sino muy amablemente, muy amorosamente, como uno debe cuidarse y que el amor requiere también una responsabilidad del cuerpo. Entonces eso fue muy lindo también, y escucharlas a las niñas, yo soy mujer y me siento orgullosa de ser mujer, que no lo decían al comienzo era, ay, pero es que las niñas siempre lloran, los niños no, siempre lloran y, ay, cómo son de fastidios, y las mismas niñas, ay, sí, somos desesperantes, a pasar a decir, no, somos diferentes, yo me quiero porque soy mujer, y hicieron una danza donde mostraba su feminidad. Fue una cosa muy linda, porque eso fue saliendo de la rutina. O sea, nosotros no dijimos vamos a trabajar esto así, no, ellas propusieron eso, las niñas. Y los niños empezaron a ser más suaves, a no pegarle cocotazos a las niñas, a tratarse entre ellos más queridos, no tan abruptos como llegaron, que eran un poco locos, y a darse cuenta de que ellos también tenían o sea, yo les decía, los hombres no necesariamente por ser hombres tienen que ser sucios, ni bruscos, ni patanes. Y yo les decía, ¿cómo creen que debe ser un niño ideal? Y empezaban ellos a decir qué tipo de niño querían ser. Entonces fue muy lindo. Y bueno, y cantaban y bailaban, o sea, que al comienzo los hombres sobre todo, los bailes eran de miedo, porque no se movían, porque decían, no, es que me siento muy gay. Y estamos pobres hombres, o sea, no los dejan moverse. Y luego después se cantoneaban felices. Es que hay unos videos bellísimos. Porque al comienzo eran como robotitos, y las niñas, pero muévete. No, este movimiento no es solamente para niñas. Salsa en parejas. Sí, y pues con todo el respeto, pues con todo el ambiente, digamos, de cuidado que hay que tener con los niños. Claro. ¿Qué nos pasaba cuando se acababa un semestre y volvían? Eran los mismos del primer semestre anterior. Comenzamos. Volvíamos a empezar, hasta que cogían otra vez el ritmo. Yo tengo dos preguntas. Una, también ustedes hablan de que había un proceso también con los papás, incluían a los papás, pero me imagino que también al no tener esa continuidad con los padres, crear ese hábito con los padres, por eso los niños volvían desde cero. No, y sabes que la resistencia mayor no eran ni los padres, eran los profesores, los docentes del colegio, el coordinador académico, era terrible, terrible porque claro, como ellos empezaron a cuestionar ciertas normas y a decir por qué me regañas o por qué me gritas, no deberías gritarme, yo también puedo escucharte en voz baja, y las profesoras están acostumbradas a pegar un berrido, pues claro, empezaron a mover un poco la estructura también de esa jerarquización tan fuerte, claro, y empezaron a decir, no, es que tú no tienes por qué gritar, y la profesora salía de control, entonces salía también de los fines, pues en términos vulgares. Y eso fue muy complejo. Cuando fuimos a ver a los padres, ellas pintaban los padres demoníacos más o menos, que nunca ayudaban, que no sé qué, y encontramos padres amorosos que se esforzaban por ir a las reuniones, que entendían que nosotros queríamos que sus niños crecieran con amor, que se sentían a veces mal, con, ay no, si yo a veces le pego el grito, pero no es mío, sí, porque estoy cansado, tal, pero eran mis papás muy receptivos. Entonces ahí lo que vimos es que la escuela tiene que ser reformada definitivamente, porque es demasiado castrante para los niños, demasiado dolorosa, y para el mismo maestro es muy dolorosa, muy agobiante. Sí, ellos sufrían mucho las profesoras, y decíamos, claro, si ya estaba sufriendo, pues hace sufrir a los niños. Bueno, yo creo que ese proceso sí se va a dar en algún momento, incluso con esta construcción de proyectos que se llevan a cabo, así sea en comunidades muy pequeñas, empiezan a ejecutarse, a imitarse en otros lugares, y es buenísimo porque así como se han podido romper ciertos paradigmas, ciertas creencias, incluso como es aplicar las artes para lograr un cambio en la educación, en este caso de la sexualidad y distintos tópicos que ustedes tocaron. Yo sé y creo, estoy confiada en que eso también se va a dar.
de que la estructura académica formal de todas las escuelas se tiene que ser modificada a lo que somos en realidad, a la vida, a la tendencia, A la vida la vida no está fragmentada. Ni estamos metidos en un Nosotros salón también 40 hacemos horas. formación docente y a los docentes todo el tiempo les decimos, particularmente en literatura, les decimos mucho de estas cosas, ¿no? Les decimos acá, se enseña a leer y escribir en la escuela para la vida y no viceversa. O sea, uno no enseña a escribir en la escuela para la escuela, sino para la vida. Y uno no enseña a crear en la escuela para la escuela, sino para la vida. Entonces nos basamos en varios preceptos, incluso desde la poética de la ensoñación, desde lo que es el acto mental de imaginar, que los profes entiendan que ser creativo no es opuesto a ser científico, que ser artista no es opuesto a ser matemático, un montón de cosas. Y mira, a los profes se les puede también ir trabajando ese tema, pero no tienen el suficiente espacio ni tiempo para hacerlo. Entonces, pues es invitar de verdad a que se sigan desarrollando este tipo de proyectos. Artesano, pues quiere seguir andando en los municipios en donde nos requieran, poder trabajar nosotras de la mano de los docentes, de los rectores, de los niños particularmente, y poder seguir transformando de alguna manera nuestra educación. Somos profes, por lo tanto comprendemos los profes, somos escritoras, por lo tanto comprendemos a los artistas, y obviamente tenemos mucho de niñas y queremos mucho a los niños, entonces es una manera en la que queremos tener un arte transformador hacia allá. Sumamente importante. Yo quiero que para finalizar me den, para lo que es para cada una, la importancia de las emociones para el ser. Pues yo creo que es como el andamiaje necesario para poder vivir. O sea, nosotros somos seres de amor. Yo pienso que el amor sí puede transformar el mundo, y si uno no vive en un ambiente amoroso y no puede considerar que la vida tiene esperanza, no puede vivir. Eso lo decía Bruno Bettelheim también, ¿no? Cuando él hablaba de por qué los cuentos de hadas eran eran imprescindibles, es porque uno aprende a amar a través de los cuentos y de las historias, y uno quiere que le cuenten cómo nació y cómo sus papás se enamoraron y cómo es esa historia de amor de la cual uno siempre viene, ¿no? Y yo creo que se nos ha olvidado enseñarle a los niños eso, amarse a sí mismos y amar a otros, y el amar a otros también implica tener paciencia, implica no ser siempre, no hacer lo que yo quiera, ¿no? Y pues las emociones son fundamentales para ello. Ahora, la pasión por la vida surge de las emociones. Yo no puedo pedirle a un niño que tenga un proyecto de vida si no tiene una pasión por vivir, así sea de pintar, de cantar, de ser matemático. Tiene que estar enamorado de algo, si no, no puede vivir. Entonces, para mí eso es importantísimo. Pues yo creo que la educación, el arte, la lectura, la escritura son afectivos. No hay manera de aprender sin el afecto, sin la emoción. Lo que tenemos que hacer es darle un curso, un cauce a esas emociones, porque los que somos muy emocionales a veces nos desbordamos. Entonces, ¿qué hacemos en proyectos como esto? Darle un cauce a mi emoción, sea positiva, sea negativa, sea triste, sea alegre, y darle un cauce. Entonces yo siento que, así como decía Echevarría, somos lenguaje, yo diría somos emoción. Bueno, yo de verdad quiero agradecerles a las dos por haberme regalado este espacio, este momento. De verdad que sumamente agradecida con ambas por compartir conmigo este momento, y bueno, y que llegue a muchas personas y que este proyecto pueda seguir andando y que se multiplique no solo acá en Bogotá, sino también en muchos países, porque esa es la idea, poder lograr un cambio, una transformación desde lo más pequeño hasta lo más grande. Gracias, Kaira, a ti. Muchas gracias. Y bueno, esperamos seguir compartiendo este tipo de proyectos contigo y con muchos más acá en nuestro país. A las redes sociales. Ok. ¿Dónde las pueden conseguir? Tenemos una página en Facebook que es de la empresa que maneja el proyecto, que se llama Sana Palabras. Y en Sana Palabras pueden agregarse. En y Facebook, en Facebook, Sana Palabra, una fanpage. Ajá. Okay. Y tenemos un mail que es sanapalabras@gmail.com. ¿Y las personales? Ok. Bueno, yo tengo una página de escritora también en Facebook, que es Constanza Martínez, y aparecen pues las portadas de los libros que hemos editado y pues eventos con los niños.
pues ahí también pueden contactarnos. Y a mí, Mónica Lucía, en Facebook, y la página de Poesía Expandida también en Facebook, que es un proyecto que tiene que ver también con las artes. Bueno, chévere. Bueno. Igualmente pueden encontrar parte de lo que es el artículo de esta entrevista en www.kairamalaver.com. Gracias.